Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que este llegara a un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con Isabel Rodríguez e Isabel M. Iglesias. Hola a todos mis desmadrosos, los saluda su amiga Marisabel desde esta, La Casa del Desmadre. ¿Por qué te ríes? Estás presentando. Que estoy tan Perdón, feliz. Amigos, perdónenos. Todos los que nos estén escuchando, Es que les hoy dio he ataque sido de muy risa. feliz. Me dio un ataque de risa. Ok. Bueno, desde esta su casa, La Casa del Desmadre, acompañado como siempre de mi hija. Acompañada. No sé por qué siempre hablo como si fuera hombre, pero bueno, acompañado de mi... Amigos, prometo que próximamente trataremos o la transexualidad o el transvestismo o algo por el estilo, porque sí lo necesitamos en esta casa. Es que la verdad, desde que murió mi marido, yo me siento hombre y mujer, porque tengo que ser las dos cosas en esta casa. Así es de que disculpen ustedes a todos mis desmadrosos. Pero aquí les presento a mi hija que siempre me acompaña en este canal. Hola, soy Isabel M. Iglesias, bienvenidos a La Casa del Desmadre. El día de hoy tenemos un tema particularmente que puede causar un poco de conmoción, Sí. sobre todo en nuestra ciudad de Zamora. Michoacán, México. ¿Sobre qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo cuando estaba chica era escalofriante para mí. ¿La Llorona? No, ¿Con el balde de agua? no. ¿La Nahuala? No, ¿El Diablo? no. Entonces, A ver, Rosita no. Verduzco, ya hablamos. Entonces, Nacho el Terrible, de la zona de tolerancia. ¿esa Eso voz qué fue? ¿De miedo? es así como... ¿Erótica? No, erótica nada que ver. Es así como de suspenso, porque en aquellos tiempos cuando yo estaba chiquita, no podías hablar de eso. No, de eso no. O sea, no decir era Nacho permitido. el Terrible No, no, estaba no, no, no. prohibido totalmente. Porque toda la gente sabía quién era Nacho el Terrible. Y nosotros, yo chiquita, todavía no lo conocía. Hasta un día que mi mamá nos llevó al cine y adivinen qué nos dijo. Yo vi entrar a un señor con muchas señoritas, jovencitas, junto a él. Entonces mi mamá nos dice, miren, ¿ven aquel señor que entró allá? Cuando yo las dejé venir solas, porque aunque estábamos chiquitas, pero nos hacíamos acompañar, éramos varias hermanas. Las muchas, les Las decía. muchas. Entonces, de repente nos dejaba ir solas y decía, jamás se vayan a sentar junto a él. Nunca nos dijo por qué. Ahora, dirás tú, ¿se portaban mal en el cine? ¿Hacían cosas indebidas? Absolutamente nada. Bueno, si me preguntas, a mí era más indebido llevar a Torle y todo el No, bracero eso no era para el indebido. cine. Eso era hambre. A lo mejor los que dirán de qué están hablando, ¿no? Que vayan a nuestros otros capítulos para descubrir Para que se más. enteren por qué. Y ya desde ahí, yo tengo uso de la razón, de memoria, de que ese señor que yo veía se llamaba Nacho el Terrible. Bueno, le decían, porque en realidad se llamaba Ignacio. De ahí el que le pusieran, el que le dijera Nacho. ¿Y el Terrible de dónde le venía? La verdad, el Terrible no sé por qué, porque yo supe siempre que él fue muy buen, ¿cómo se le puede llamar a una persona que maneja a varias Muchachas. gente en la prostitución? Bueno, el término correcto es proxeneta en aquellos tiempos, pero bueno, aquí hay algo que debemos de manejar muy bien y no equivocarnos ni meternos en otros rollos. Para toda la persona que nos escucha, que no sea de Zamora y que digan de qué están hablando, bueno, nuestra ciudad de Zamora, Michoacán, sí, donde está el santuario de Guadalupe y todos estos rollos, tenía una zona de tolerancia en aquellos ayeres. En esta zona de tolerancia existían diferentes bares o, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cuál es el otro término? Cantinas, para mí eran cantinas. Cantinas, porque hoy en día hay, por ejemplo, table dance, pero No. simplemente son muchachas que se dedican al oficio del pole dance, entonces solamente van a bailar. Pero en aquellos ayeres había lugares donde aparte de bailar, ponían a fichar, a todo lo demás, y había un servicio de final feliz.
Sí. Entre toda esta zona de tolerancia que era a donde nadie de Zamora podía ir, aunque todo el mundo se la asistiera allá, aunque todo el mundo fuera a echar un ojito a ver qué era lo que se hacía por allá, estaba este bar llamado King Kong. Uh-huh. Pero ahí también tenían su servicio de acompañante, por decirlo de alguna forma. Pero este King Kong era muy famoso por el grito de queremos ver el chango. El chango era porque en una de las jaulas de ese bar bajaba bailando un chango literalmente. Yo me fui por otro lado. También después, pero queremos ver el chango por eso. Y un día, como anécdota curiosa, ocurrió que mientras bajaba de esa jaula, una de las muchachas se cayó y descalabró a Nacho el Terrible, al señor Ignacio, y por eso se quedó como este mítico grito de queremos ver chango. Pero ella se cayó o le cayó la jaula. Le cayó la jaula sí, junto con el que iba arriba. Entonces, esto es como anécdota curiosa. Pero también se manejaba la prostitución o hacer en estas películas, ya sabes, de ficheras. Ajá. Que era yo te acompaño a tomarte un trago mientras a mí me están dando como una comisión por cada trago que tú te tomes. Entonces, mientras más tomes, yo más dinero voy a tener. Pero aquí es donde se divide entre si era bueno, si era malo. Si bien en aquellos años pudo haber sido algo como escandaloso para la sociedad. Sí, porque tú no oías, es más, uno no oía ni que anduvieran en malas cosas nadie. Algunas de las jóvenes que trabajaban con Nacho eran amas de casa, que a veces nada más no estaban casadas. Pero era también un trabajo, al fin de cuentas, o sea, para Zamora ya era un trabajo. De hecho, también una de las que trabajaba ahí, muy famosa, porque solamente asistía los fines de semana, era de Guadalajara. Sí. Y era muy buena estudiante, todo, pero los fines de semana, de hecho de clase alta, pero iba los fines de semana a trabajar un poquito y a sacar más dinero. Sí. Entonces, era un trabajo normal para nuestra ciudad como tal. Pero dependía de cómo veía la sociedad puritana de aquellos tiempos que estaba mal o que estaba bien. No, y que aparte quiero decirte, todo ese tiempo que duró la zona, bueno, más bien donde estaba Nacho el Terrible, su local, su bar, como le quieras llamar. Su chango, su King Kong. Ahí quiero platicarles que yo toda la vida, hasta hace unos cuantos años... Quisiste ir. No quise ir. Pensaba yo que en mi casa siempre yo oía hablar que de la zona. Uh-huh. Pero como yo estaba chica y lo ya más grandecita, yo nunca preguntaba. Pero a mí se me hacía pecaminoso eso de que dije, la zona. Porque yo de repente le oía a mi mamá que decía... yo me ponía a esperar a tu padre, así decía, cuando ella estaba recién casi casada. Y no llegaba, dice, yo lo veía como que mamá vivía cerca de la zona. Entonces, o en la zona. No, en la zona no, es que la zona era casi una cuadra, okay. Si no es que más. Más de una cuadra. De puros locales o bares o cantinas, como tú los quieras llamar. Una frente a la otra. Sí, eran seguiditos. Y entre esas locales, algunos tenían lo que viene siendo los cuartos, las recámaras donde iban al final feliz, ¿verdad? Yo creo los demás abolengos, no sé. Y como yo nunca fui, nomás me dijeron que por allí estaba así. ¿Y quién te dijo, tu papá? Les oía yo estaba chica. No, a eso voy. Yo siempre pensé, nada más al oír decir que decían, la zona, yo casi me santiguaba, porque para mí la zona, haz de cuenta que era un lugar en mi imaginación, que tú ibas y te acostabas con una mujer. Uh-huh. Eso era para mí la zona, el decir eso. Pero fíjense cuántos años viví yo equivocada, al oír yo a mamá que también decía, tu padre se va a la zona, y yo decía, ¿cómo permite mi mamá que mi papá se vaya a la zona? Según en mi cabeza, iba con mujeres, pero no, me vengo a enterar hasta hace unos años antes de que muriera tu papi, que yo le decía, pero ¿cómo se iban a la zona? Y me dijo caminando. Él, no, no,
La zona no es lo que tú piensas. La zona es, y me empecé a explicar que eran bares donde tú ibas y te tomabas una cerveza, según trajeras tú de dinero, un vino. Si querías acostarte con alguna muchacha, bueno, ya era cosa Lo tuya, podías ¿verdad? hacer, pero necesitabas pagarlo. Pero tú ibas y era, hasta entonces yo dije, era un bar. ¿Cuántos años yo viví engañada, juzgando a mi papá, a mi marido, hasta yo creo a mis hermanos que andaban allá, a lo mejor. Pero yo creía que iban y no ahora, o sea, mis hermanos ni tomaban. Entonces yo creo que ellos no andaban allá. No les alcanzaba. Yo creo que ellos no para andaban ir. allá, pero eso me hizo reflexionar tu papi, que dije, Ajá. sí es cierto. Entonces yo también en alguna ocasión oigo a mi hermana, la más grande, que dice... También iba a trabajar a No. la zona. No iba a trabajar, pero fíjate lo que me platicaba ella. Todo esto me tocó a mí de cerca porque casi la zona relativamente estaba cerca de mi casa, relativamente. Como Zamora es muy chiquito, entonces decía mi hermana que ella cuando estaba chica, fíjense, les hablo de una hermana más grande, que ella estuvo en la escuela con una hija de Nacho el Terrible, pero me platicaba ella que eran de gente muy humilde. Dice, yo no recuerdo cuándo se haría el proxeneta. Dice, yo no recuerdo, pero ellos eran muy humildes. Bueno, pero más que proxeneta, él era dueño del bar como tal. Ajá. Ya Sí, era más otra bien, fuente de más negocio, bien porque bueno, yo te pero voy a era decir, yo dueño. nunca, desde chiquilla que yo hubiera oído a mis padres o a otra gente hablar mal de Nacho, la verdad no. Porque te digo, muchas personas conocidas de nosotros trabajaban, recuerdo yo que mis hermanas decían, se van a trabajar en la noche, a Nacho el Terrible, así decían. Y ya en la mañana hacen su vida, Ajá. como cualquier persona. Sí. Como cualquier persona. Perdón, es que estaba Es que viendo vio un la fantasma. cámara, dije, sí Ah. está grabando, pero sí. Pero como cualquier persona, otro día hacían su vida diaria. Y a esas muchachas que él llevaba al cine, yo, a mi forma de ver, yo creo que no las trataba mal. Porque las muchachas se veían muy felices. Yo me imagino, Iban sonriendo. porque el señor, el Nacho, tenía esposa e hijos. Entonces yo me imagino que él, a esas jóvenes, quiero yo pensar que eran jóvenes que venían a trabajar de otros estados. Pues así como te menciona esta chica de clase Ajá. alta que venía a trabajar, o sea, no era que las manejara como tal, simplemente era tal vez darles un espacio Sí. dentro de su bar para que trabajen ahí si ellos quieren. Y él las sacaba a que se divirtieran, se y que divirtieran. tomaran un rato de ocio. Por ejemplo, este bar de Nacho el Terrible estaba justo casi a la entrada y enfrente estaba otro de los bares más populares de aquellas zonas. Pero justo hablando de la zona, ¿sabías tú que al finalizar ya todo este recorrido había un bar, pero que ahí como ya casi no llegaba gente? O sea, todo el mundo iba a los primeros Él lugares. hasta la cola. Sí, hasta la cola. Entonces, ¿sabías tú que le pagaban a los que entraban? O sea, ven, quédate aquí, yo te pago Para lo que que haya te tomas, gente. sí, para que haya gente y la gente quiera venir, porque de lo contrario no podían. Entonces, esos son como que todos los pequeños nichos, pero justo hablando de Zamora, por ejemplo, hoy en día tenemos también zonas de tolerancia en Puerto Vallarta, por ejemplo. ¿Sabían ustedes de estas zonas, si es que son de Vallarta, donde está el Tapanco, o una zona llegando allá por una gasolinera, que son puros moteles? ¿Y tú cómo sabes? Porque he pasado por ahí, no porque he ido a pedir trabajo, porque he pasado por ahí. Bueno, debe de haber zonas específicas, ¿verdad? Pero yo alguna vez, que salí como a las 2 de la mañana, dijeras tú ¿Qué qué andabas estabas haciendo, fui a haciendo? llevar a mi hijo al doctor. Y por primera vez me fijo que en varias calles había muchachas prostituyéndose. Dije, mira, se prostituyen pues A en las las 2 de la esquinas, me mañana. imagino. Sí, es que aquí nadie dormimos. Aquí todos estamos despiertos a hartas horas de la noche. Pero así te digo, como en ese tiempo también recuerdo que alguna vez me dijo mi hermana, la más grande, porque ya cuando tenía Porque uso la de única razón. que tiene No, memoria, es las que otras dice, se les es que mi olvida hermana todo. dice que cuando ella cuando ella estaba en la escuela con la hija de Nacho, pues el señor ya estaba grande. Y yo, la verdad, cuando conocí a Nacho, yo también lo veía, ay, qué igualada, ¿verdad? Al Al señor señor Don Nacho. yo ya lo veía también grande. Y pero nunca fui
que nunca vi que fuera una mala persona, así a simple vista no se veía una persona. De hecho, vamos a tocar aquí un punto importante que podemos tocar, ¿qué te parece en el siguiente capítulo? Las poquianchis. Digo, sí. todos en México hemos escuchado hablar de estas hermanas, pero las poquianchis iban a tener un hijo, las muchachas, era golpearlas hasta matarlas, o si era unas de las más requeridas, pues te damos un trabajito ahí cuidando la casa, y ya cuando tengas a tu hijo entonces vuelves al trabajo. Y él no, las llevaba los jueves, ¿no? Tengo entendido. No, mira, nosotros íbamos al cine los martes y los jueves. Y a él nada más los veía yo los martes. Porque creo que el martes era 2 por 1. Entonces, por eso a él le salía, yo creo, más económico llevarlas. ¿Cuál 2 por 1? Mira. Bueno, pero también, aparte de al cine, las llevaba al centro de salubridad para que les hicieran sus chequeos. Sí, sigue hablando. Es que ahorita que se la llevaba al centro de salubridad, sí, la llevaba, ¿saben dónde estaba ese lugar donde era salubridad antes? No, explícame. Era detrás de la catedral que tenemos en el mero centro de Zamora. Sí, en el santuario. Ese no es el santuario. ¿En el centro? En el mero centro. La catedral. Junto al pasaje. Ándale. A esa catedral atrás estaba salubridad atrás. Ahí donde estaba. Ahora es ¿cómo se llama? Está agarrando señal, permítanos un poco, amigos. El de la Nación donde fuiste tú a investigar. El Archivo Nacional. Ahora es el archivo. Y el centro de salubridad o un tipo regional o algo así está justo detrás del santuario hoy en día. Ese es otro. Pero en los tiempos de que ellas iban a revisión, eran detrás. Se los digo yo porque ahí enseguidita vivían mis tíos, los de la fotoeléctrica Rodríguez. Okay. Entonces, nosotros sabíamos a qué iban, qué les encontró. Y estaban los exámenes y todo. Todos sabíamos la mera verdad, porque vivían, se puede decir que casi al otro lado mis tíos. También antes era muy importante que fueran estos chequeos, más que por enfermedades, por piojos, por todo eso, o sea. ¿Tenían de piojos? No queremos saber dónde. No, nosotros también en la cabecita, pero ya los tenían en otro lado. Pero bueno, iban siempre a revisión. Siempre. Perfecto. ¿Otra cosa que quieras agregar? Les quería decir. Aparte de los piojos. No, ya los piojos déjenlo por la paz. Fíjense que también me acuerdo que yo ya empezaba a trabajar. ¿Cuándo? ¿Qué creen? ¿En que dónde? ¿Yo? Estamos hablando de otra cosa. ¿En dónde? Ay, sí, que no se entienda mal. Sí, ahorita se van a decir que yo trabajaba con Nacho, no, con el señor Don Ignacio. Yo empezaba a trabajar, mi trabajo en una notaría pública número 47 del licenciado Jaime Carranza Gavilán. Para servirle a usted y a Dios. Bueno, yo ahí empecé a trabajar en los años 80 más o menos. Ok. A poquito de que yo entré a trabajar, ¿qué creen? ¿Qué? Que dice el hijo del presidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, dio la orden. ¿Lázaro de Cuauhtémoc? No. El hijo del presidente Lázaro Cárdenas, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas. Ya. Gobernador del estado de Michoacán, dio la orden que se cerraran todos esos lugares, todos esos burdeles. Con el cierre de esto, se empieza todas las muchachas, señoras, jovencitas que trabajaban en todos esos bares, bueno, que se prostituían, empezaron a regarse por toda la ciudad, a hacer la luchita, pues a dónde se iban si ya estaba prohibido. Pero ahí nos entró a todas las jóvenes, me acuerdo que empezó a correrse la voz, que por la calle Juárez, que es la principal de Zamora, Michoacán, se empezaban a robar a las jovencitas. A todas las jovencitas guapas. Y a mí me entró un miedo, porque yo era jovencita y guapa. Modestia aparte. Fue chiste. También modesta. No, me entró un miedo que yo me acuerdo que le decía a mi mamá que si no iba por mí a donde yo trabajaba, porque de verdad, esto ya es en verdad, vivía uno aterrado
porque sí se empezaron a llevar muchachas. O sea, haz de cuenta, pasaba un carro y la subía al carro y se ¿Pero las por qué llevaban. se las llevaban? Me imagino como no tenían a dónde ir a un lugar, a dónde ir con las muchachas a divertirse, se las llevaban. O sea, para Para pasar el divertirse rato. en otro lado, ¿sí? Mira. Y entonces sí fue mucho terror lo que vivimos cierto tiempo, hasta que ya después recuerdo yo. Tengo una pregunta, ¿verdad? Esto ya sale un poco del tema, pero si raptaban o se llevaban a las jovencitas guapas. Nomás guapas. Dependiendo del concepto que tuviera cada quien de lo De guapo. guapo. Pero tu mamá ya iba por ti. Si pasaban de muchos a robárselas en una camioneta, ¿qué iba a hacer tu mamá? Defenderme. ¿Que me lleven a mí? No le hace, sí. Okay, Si hubiera interpuesto entre ellos y yo, pero ella me hubiera defendido a capa y espada. Okay. No, y después de eso, fíjate que se empezó ya a abrir casas bueno, eran de prostitución, De pero citas. pero se maquillaba con que eran hoteles de paso. Se empezaron a abrir, yo empecé a ver que uno era por la Los hoteles. Corregidora, sí, los hotelitos. Otro era ya por Circunvalación. Había varios. Mira bien que te sabes la dirección. Pero déjenme decirles por qué me la sé. Porque ya en ese tiempo yo ya estaba casi casada. Y empezaba yo a ver de los gente. que no se enteren estos Empezaba tiempos. yo a ver gente, o sea, prostitutas que pasaban al hotelito, ¿verdad? Para no decir que era la casa de prostitución. Increíble, no me van a creer, las señoras que se dedicaban a eso no parecían prostitutas. Ya ven que no sé por qué todas las que se dedican al oficio. Estereotipo Sí, que el toma la estereotipo sociedad. que toma a las que se dedican a eso, nada que ver con estas señoras que se iban a prostituir. Haz de cuenta que eran señoras muy bien portadas, pues falda larga, blusa de manga larga, o sea, nada que ver con el estereotipo. Pero justo hablando ahorita de todo esto, ya no era una casa de citas, por ejemplo, hay que agregar una cosa, y era que el salón de citas, por llamarlo de alguna manera, de la Bella, que se ubicaba en sí. Galeana, era justamente propiedad de una que trabajaba con Nacho el Terrible. Pero aparte de eso, hoy en día ya creo que es calle Corregidora, aún sigue estando este hotel y aún siguen manejándose de la misma forma. Pero justamente por todas estas calles, ¿ustedes sabían que hubo un emprendurismo en aquellas épocas de una señora en los baños de vapor? No. ¿Tú cómo te imaginas que una mujer emprendía un negocio en aquellas épocas? Pues me imagino que tenía una casa grande como eran las casas grandes de antes. Uh-huh. Y pues las dedicó yo creo a hacer baños de vapor. Uh-huh. Para que fuera la gente allá a bañarse. Pues déjame decirte que no. Esta señora empezó a ver que había mucha afluencia a estos baños de vapor y ella lo que hizo fue hablar un poco con el dueño para ver, y ella lo que hacía era de baño por tanto, o sea, ella como mujer se metía a los baños con los hombres para bañarlos. Sí, no hacía nada más que bañarlos, pero cobraba por eso, y pronto la señora empezó a contratar a más personas para que también bañara a los hombres. Es que aunque ustedes no lo crean, pero es que sí los hombres les gusta mucho que los bañen. Déjenme decirles que yo me fijo que son flojos hasta para ya vamos a la cortarse confesión la de barba. secretos. Ahorita no me quiero enterar de lo que cortarse va la a salir. barba, sí. Yo digo, no, si eran flojitos para eso. Sí, pero bueno, el punto era que se metían a bañarlos. Sí. Así como este negocio, también después empezó uno de tamales, no recuerdo bien, ahorita es toda la zona de antros esa calle. En Arboledas. Sí, pero llegando por Martínez de Navarrete. Por ejemplo, la calle Martínez de Navarrete, donde una señora era empresaria y empezó a producir tamales. Pero tú dices, bueno, es que ¿Qué tiene de malo vender el tamal? No tiene nada de malo. Simplemente que ella producía demasiados tamales y ocupaba vendedoras. Entonces se encargó de conseguir como el prototipo perfecto. Muchachas jóvenes que usaran escotes y minifaldas para vender tamales en cada esquina, y a ellas les daban una comisión como de $1 por cada tamal que vendieran.
Pronto ellas, pues ya, aparte de vender tamales, vendían el tamal literalmente y empezaron a hacer su Entonces, propio era negocio. también de eso. También. Pero eran unas grandes filas para llegar a comprar tamales con estas muchachas que eran parte de esta como franquicia que consiguió la señora. O sea, son demasiados diferentes aspectos o diferentes negocios que se producen, pero todo en base a esto. No, y fíjate, cuando estaba toda la zona de tolerancia, yo recuerdo una señora muy famosa que le decían Doña Porfis, que ella vendía almuerzos a altas horas de la mañana, casi recogía a las 4 o 5 de la mañana. Porque el almuerzo porque eso ya no era almuerzo. No era. Para los que salían bien crudelios, no, hasta no les ¿Y el llegaba la acento cruda. qué tiene que ver? Es que me acordé de los teporochos. Oye, no, todavía no les llegaba la cruda, o sea, salían todavía borrachos, tomados y con sí. mucha hambre. Y ella estaba ahí con un chilito de molcajete, con un bistecito asado. Bueno, ella era el deleite de todos los que salían. Su comida. Sí, por supuesto. Porque era una señora muy respetable y que también respetaba y ayudaba mucho a todas esas personas que iban, porque ahí iba la crema y la nata de Zamora, por si no lo saben. No iban acá bueno, sí iban hasta los que les pagaban allá los del final, para que entraran al bar, ¿verdad? Se les hizo salir el acento, pero sí, o sea, iba toda la gente de Zamora, élite y también parte marginada de Zamora. Sí, también de todo todavía. el mundo asistía a la zona, eso sí, en diferentes bares. Sí. Para asistir al King Kong sí debías de ser de la élite. Es que era el mejorcito el King Kong. Y algo curioso, entraba siendo ingeniero o licenciado, porque el señor Nacho era como, sí, pásele ingeniero, pásele licenciado. Ya después cuando no te alcanzaba para pagar ya te sacaba. Como cualquier borracho de cantina. Sí, pero primero empezaba siendo ingeniero o licenciado para entrar ahí, pero sí ocupabas dinero. No, y fíjense que ahí también, entre otras personas que vendían, recuerdo que otra hermana mía. ¿También vendía ahí? Mira, un día dijo mi hermana la mayor, te voy a decir, dijo, estaba chiquilla ella, pero como relativamente vivíamos cerca, dijo, fíjate, mi mamá nos cuidaba tanto que yo no sé qué andaba haciendo yo en una cantina, no en la cantina, en la cantina, jugando ahí por donde estaba la zona de tolerancia, dice, que igualito que las películas, abrían ¿cómo se llama? Las hojas de como se ven las cantinas. Ajá. Que abren y las hojas pues para entrar, no sé cómo se pueda decir. Sí, yo tampoco, pero sí. Y y abrían las puertitas y pasaban o salían a las personas, y si yo alcanzaba a ver que adentro había señoras, las que trabajaban ahí, sentadas en las piernas de los señores, con unas batas transparentes, o sea, se quedaba de unas batas. ¿Ya estaba en funcionamiento todo? Cuando mi hermana estaba chica. No, a esas horas, digo, porque tu hermana, ¿qué estaba haciendo a esas horas cuando ya las mujeres estaban encima de las piernas? ¿Te recuerdo, mija? Ya te voy a echar de cabeza. Cuando aquí salimos nosotros, ¿qué te diría? A las 4 o 5 de la tarde, que nos vamos aquí cerca de mi casa, que es la casa de ustedes. Hay una cantina que a mí me encanta también porque es como las de antes. Las puertas así que se van y se vienen. Y cuando pasamos, nosotros siempre nos asomamos, tú y yo cuando pasamos. Ya no dices, ¿sabes? Yo quisiera entrar a una cantina. Sí, pero están nada más fichando, no tienen nada que ver. Pero están sentadas ahí en Pero están tomando. A las horas que pasemos, 4 o 5 de la tarde. Así mi hermana, allá es hora que andaba. Igual la señora, nomás que las señoras, como yo creo tenían calor, andaban con una batita muy transparente y decía mi hermana. Y pero ella le tocó ver todo eso. Y otra hermana, que no es esa mayor, me dijo que a ella un día le habían ofrecido trabajo. Ay. No en la casa. Otro señor que vendía en almuerzo, ¿verdad? Ajá. También ahí en esos lugares, porque había mucha comedera también. Y que una vez le dijo el señor, ¿por qué no le dices a tu papá que si te deja venir a que me ayudes a vender? Él vendía tacos de diferentes. Y mi hermana dijo, no, ¿cómo crees? Y si me vengo aquí así me va.
Decía, porque mi papá no, ¿cómo cree? Él ¿Pobres? podría andar allá. Pero no. No, ahí si nomás iba yo, Cris se tomaba una cervecita, pues no le alcanzaba para más. Yo creo al último donde le pagaban por estar ahí. Pero que sus hijas anduvieran allá, pero de primera mano así nos tocó yo conocer a ese señor, porque también cuando yo estudiaba en el Colegio Patria en Zamora, Michoacán, es que me gusta decir que es Zamora, Michoacán, porque luego está Zamora, España, y no se vayan a confundir. Zamora, Michoacán, México. Y me acuerdo que yo estudiaba ahí secundaria y había un muchacho de ojos azules, güero, ¿se puede decir? Sí era güerito el muchacho. De tez blanca. Tez blanca, muy blanco. Era hijo adoptivo de Nacho el Terrible. O sea, qué buenos sentimientos tenía el señor y nunca nadie supimos nada de que fuera una mala persona, como se sabe de las poquianches. No, él sí era una buena persona, a lo que se dejó saber todo el tiempo. Pero son cosas que van pasando el tiempo y que ya se vuelve parte de una leyenda de nuestro Zamora, que bien solo la van a saber aquellas personas que estuvieron en esta casa y que trabajaron con él. Por el momento, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Pues sí. Y después vamos a conocer un poco más acerca de las poquianchis, ¿te parece? Ay, sí, que está bien interesante ese programa. Ok. Nos vemos entonces, amigos, hasta el siguiente capítulo. Y recuerden que cuando la fuerza mengua, ¿Qué era la lengua? nos vemos.